Ante todo, muy buenas tardes. Dicen que de bien nacidos es ser agradecidos. Así que, en primer lugar, quería daros a todos vosotros las gracias por acompañarnos en esta presentación y, de paso, un poco devolverme la fe en la especie humana que, con tanta tablet, tanto móvil y tanta inteligencia artificial, yo creía que había perdido el gusto por soñar leyendo. En segundo lugar, aunque aparentemente no se vea la alfombra roja, dárselas a Juanjo Benítez por haber querido hacer la presentación de su nueva novela La cara oculta de México junto a nosotros aquí en Écija. También tengo que dárselas a nuestro socio y director de estas escuelas, Jorge Arribas, por habernos cedido este salón de actos que nos ha venido de perlas por aquello del coste cero. Y eso, a un tosadero como yo, apodado el Rottweiler, me ha llegado a lo más hondo del bolsillo. Y para terminar, a todos aquellos que habéis colaborado estos días de un modo u otro con nuestra asociación para poder llevar a buen puerto esta quinta jornada. Cuentan que el periodista, escritor, investigador, kamikaze y muchas más cosas que tengo a mi lado es navarro por haber nacido en Pamplona hace ya más de 20 años. Yo me atrevería a afirmar que aquello fue un error debido a que por aquel entonces las cigüeñas no llevaban GPS. Lo natural es que hubiese nacido y lo hubiesen depositado en algún pueblo del litoral andaluz, eso sí, que tuviese una mar, ya que es un enamorado de esta tierra, como me ocurre a mí, y si alguien se atreve a ponerlo en duda, solo tiene que hablar mal de Barbate y segundos después se pone en contacto con el que él llama sus primos de allá arriba y lo fulminarán con un rayo. Sería muy pretencioso por mi parte intentar hablar aquí de la trayectoria de Juan José Benítez como escritor, después de la pechada de libros publicados que lleva a sus espaldas, más otra docena que tiene haciendo cola forzada en un cajón, porque la editorial Planeta no le deja publicar más que uno al año, como ya se lamentaba en el libro de la gran catástrofe amarilla. Por todo eso, dejaré el análisis de su extensa obra para otro momento, ya que no me hace ninguna gracia hacer el ridículo en público. Lo que sí me atrevería a afirmar, después de haber leído unos cuantos libros suyos, es que se trata de un investigador nato de todo aquello que a muchos nos suele dar yuyu solamente con mencionarlo. A algunos por el miedo innato del hombre a todo lo desconocido y a otros porque no les interesa, como ya nos comentó cuando estuvo aquí la otra vez, ya que si admitiesen que hay otras civilizaciones muchísimo más avanzadas que la nuestra, que nos podrían fulminar con unas simples ondas magnéticas, tendrían que dejar de vendernos la película Necesidad de fabricar armas. Y eso ya sabemos que a algunos les dolería en el bolsillo mucho más que a mí. Pese a todo, él se ha metido de cabeza por algún impulso interior que no llego a comprender en temas como el mundo de los ovnis, las apariciones, creencias ancestrales, vudús, documentos secretos, control mental, viajes astrales y no sé cuántos charcos más que van más allá de los paradigmas establecidos por la sociedad, a sabiendas que iba a recibir críticas y palos de todas partes, como así ha sido a lo largo de todos estos años. De lo que sí estoy convencido es que cuando escribe algo, antes se ha informado y empapado sobre el tema con una minuciosidad de relojero suizo, anotándolo con una letra muy pequeñita en su cuaderno de campo, como le iba a hacer la vez anterior,
y como lo estoy viendo hacer ahora. Si tenéis la posibilidad de leer su libro anterior, Las guerras de Yahvé, podréis comprobar lo que os digo, ya que opinar sobre algún tema de la Biblia, como él lo hace, hay que habérsela leído de cabo a rabo, versículo por versículo, para luego poder dar su versión de los hechos. Creo que, por lo que he podido sentir al leer sus obras, es que escribe únicamente sobre lo que ha vivido sobre el terreno o estudiado de fuentes muy fiables, desechando todo lo que puede oler a fraude para luego poder plasmarlo en el papel. Creo o pienso que en ningún momento trata de convencer porque sí a nadie, simplemente escribe para descubrirnos otras posibilidades. Y su obra puede gustar o no, pero lo importante es que a lo largo de todos sus escritos trata de abrirnos las mentes a mundos que desconocemos, a los que simplemente nos puede dar miedo asomarnos. Debo confesar, en lo que a mí respecta, que me declaro o me declaraba, ya no lo sé, ateo, gracias a Dios, es que me ha hecho pensar que Jesús de Nazaret, entre paréntesis, Dios, realmente existió y que a lo mejor sí que hay un Padre azul en otra dimensión más allá. Y que en el fundido en negro que yo suponía después de dejar este mundo, ahora lo veo un poquito más brillante. Si esto último fuese cierto, aunque solo sea por simple lógica, deberá ser mejor que lo que tenemos aquí, ya que no planeará sobre nosotros la sombra de Hacienda, ni las malditas hipotecas, ni el odioso despertador, ni las sacrificadas dietas, y seguro que yo ya no tendré, como ahora, artrosis hasta en el reloj. Una vez llegado a este punto, creo que lo mejor será que deje de enrollarme, costumbre muy arraigada entre los viejos, y que el escritor nos cuente de qué va su nueva aventura por tierras mexicanas para que, una vez más, no dejar que nuestra mente se haga la remolona ante la visión de miles de estatuillas. Lo digo por experiencia, por la experiencia que he vivido estos días al leer este libro. Se me olvidaba, no os olvidéis de encender vuestros móviles una vez que termine la presentación. Juanjo, son todos tuyos. Muy bien. Bueno, encantado de estar de nuevo en Écija y debo decirles que cuando yo contemplé estas imágenes que vamos a ver ahora, de estas piedras grabadas por primera vez, en el año 2019, pensé que era un fraude. Y pensé que era un fraude moderno por la perfección, por la absoluta maravilla de las grabaciones, de las esculturas, etc. Después, conforme fui investigando, algo me dijo que no debía rendirme, que es una de las características, yo creo que fundamentales en cualquier investigador de campo. A pesar de todo, a pesar de lo que digan los demás, a pesar de las apariencias, no rendirse nunca. Seguir, avanzar, investigar, hasta que uno tenga las pruebas o el convencimiento ya total de que eso puede ser verdad o no. Este fue mi caso. Y cuando seguí investigando, tirado un poco por la nariz por una fuerza extraña, que más o menos todos imaginamos, pues me di cuenta de que estábamos ante unas piedras grabadas, unas figurillas de barro cocido, unas estatuas, unas lajas de casi 80, 100 kilos que habían sido datadas en 8.000 años de antigüedad. 8.000. Luego llegaron otras dataciones en Alemania, en Moscú, y 2 en España, una en Madrid y otra en Sevilla.
Esas dataciones nos decían que estas piedras, a través de la termoluminiscencia o del carbono 14, alcanzaban 3.590 años de antigüedad, siglo III y siglo XV, y faltan por hacer algunos ensayos, algunas dataciones que están todavía pendientes respecto a otras piezas que yo he confiado al Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla y también a la Universidad Autónoma de Madrid. Pero bueno, con lo que ya disponía, con esas 5 o 6 dataciones en diferentes laboratorios, yo comprendí, me di cuenta de que estaba en un error, que aquello no era un fraude. ¿Por qué? Pues porque hace 9.000 años, no sé quién podía dedicarse a esculpir esas imágenes. Evidentemente, el que las hizo, lo hizo con conocimiento de causa, de lo que estaba viendo, y ahora lo veremos en las imágenes. Hay seres no humanos con grandes cráneos, con ojos rasgados, con manos que tienen 3 dedos o 4 dedos sin pulgar, y al mismo tiempo en esas mismas grabaciones aparecen naves en tierra o naves volando, y al mismo tiempo nativos que hablan o actúan con estos seres que no son humanos. Bueno, luego a lo largo de la charla hablaremos de otros temas. A mí me gustaría que al final, si ustedes quieren, planteen las preguntas que quieran, sobre lo que vamos a ver o lo que ustedes quieran. Y sin más, vamos a ver las imágenes para ir comentándolas, que yo creo que es lo fundamental. Aquí tenemos un primer asunto, son figuras de barro cocido que yo me encontré hace ya muchos años, en 1989, cuando yo visité un pueblito de México que se llama Acámbaro. Iba con el doctor Jiménez del Oso haciendo un documental y nos encontramos en los sótanos de un edificio con miles de figuras envueltas en papel de periódico, medio abandonadas, medio rotas, y bueno, pues allí nos encontramos con dinosaurios de todas clases y sobre todo dinosaurios desconocidos. Naturalmente aquello nos dejó perplejos, ¿no? Pero la ciencia no le dio ninguna importancia. Con el paso de los años, afortunadamente, el pueblo de Acámbaro consiguió levantar un museo y reunir en ese museo unas 5.000 piezas de barro cocido, que son las que estamos viendo aquí. En esas piezas aparecen, repito, dinosaurios que la ciencia no conoce, dinosaurios conocidos, por supuesto, y figuras de seres muy extraños. Vamos a ver la siguiente. Figuras de seres que cabalgan sobre dinosaurios, algo que ya habíamos visto, o yo había visto en el año 74 en las piedras grabadas de Ica, en Perú. Aunque son diferentes grabaciones, las piedras de Ica son piedras de todos los tamaños, pero grabadas con una especie de buril, y aquí no, aquí son figuras de barro, y ya veremos ahora piedras exquisitamente labradas. Claro, naturalmente nos hicimos preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible, cómo entendemos que haya figuras de barro en Acámbaro de dinosaurios que son cabalgados por seres humanos? La ciencia, como ustedes saben, no admite que la raza humana haya convivido, por lo menos la actual, con los dinosaurios, que se extinguieron hace 66 millones de años aproximadamente. Bueno, la explicación para nosotros, para los investigadores, a la vista de todo esto, solo es una. Hubo alguna civilización, hubo alguna raza o hubo alguna humanidad anterior a la nuestra, de la que no tenemos prácticamente ningún conocimiento, salvo, por ejemplo, las piedras grabadas de Ica, que mencionaba antes,
o este tesoro que se ha descubierto a lo largo de un estado de México que se llama Michoacán. Hay diferentes asentamientos, diferentes lugares de donde salen las piedras, muy extenso, y bueno, a partir de ahí, pues las teorías son quién trajo estas piezas de barro cocido a México, a Cámbaro. Una de las teorías es que podría proceder de la mítica Atlántida, que se hundió, según Platón, hace aproximadamente 10 o 12.000 años. Pero tampoco se explica todo. ¿Por qué? Pues porque en estas figuras aparecen elefantes asiáticos que nunca pisaron América. ¿Cómo es que en las figurillas de barro aparecen elefantes asiáticos? Tampoco lo sabemos. Y la única deducción es que esas imágenes, esas figuras, estuvieron hechas por seres que conocían las tierras de Asia. Bueno, ahí está, no hemos podido llegar a ninguna conclusión firme. La antigüedad de estas imágenes son de 3.590 años. Y bueno, las encontró al principio, en los años 30, un alemán que residía en México, cuando paseaba a caballo por uno de los cerros próximos a Cámbaro. Se interesó por esas figurillas que estaban allí sueltas en el terreno y solicitó a los campesinos que le entregaran todas las imágenes, todas las figurillas que pudieran encontrar. Este hombre reunió, si no recuerdo mal, las 5.000 que están ahora expuestas en el museo en Acámbaro y unas 30 y tantas mil, no se sabe exactamente cuántas, que están depositadas en los archivos, en los sótanos del Museo de Acámbaro y prácticamente rotas. Vamos a ver otras. Hay figuras como este pulpo, hombre pulpo, que no sabemos tampoco cuál es su significado, si era ficción, si era mitología o si era realidad. Hombres de 3 dedos, también en las figuras de barro. Sí. Este es el sótano y todas esas cajas azules que ustedes ven ahí están llenas de figurillas de barro rotas. Más de 30.000, unas 37.000. Lógicamente, bueno, pues los responsables de la municipalidad de Acámbaro no disponen de los presupuestos necesarios para poder rehacer esas figuras, hasta que, bueno, pues algún día quizás se pueda reconstruir todo este tesoro y, bueno, pues intentar llegar a alguna conclusión. Pertenece a una humanidad desconocida, pertenece a seres no humanos que las han fabricado, no lo sabemos. Bien, sí. Aquí vemos otras, hay muchísimas, como les digo, de figuras imposibles, que nadie conoce su explicación, nadie, por lo menos yo no tengo conocimiento. Y estas son una de las cajas que abrimos para que viéramos las figuras que están rotas, repito que son muchísimas, y que constituye para mí uno de los mayores tesoros del mundo sobre civilizaciones desconocidas. Como ustedes comprenderán, los campesinos de la zona, del lugar, por supuesto no han sido los autores, entre otras cosas porque las dataciones, repito, nos llevan a 3.900, 3.800 años de antigüedad. Algunos arqueólogos oficiales de México, cuando supieron de la existencia de estas figuras, participaron en excavaciones en la zona y descubrieron ellos mismos estas figuras. Pero dada su naturaleza, dadas las imágenes que ahí se contemplan, pues lo negaron, rechazaron por completo esa existencia. Y voy a adelantarles algo respecto a lo que vamos a ver ahora. La ciencia oficial y los arqueólogos mexicanos niegan que esto sea auténtico, y lo niegan por una sencillísima razón, porque no admiten que pueda haber otras civilizaciones que nos visitan, civilizaciones no humanas.
no admiten el fenómeno ovni. Y por tanto, todo esto es falso. Vamos a ver. Sí. Bien, y entramos ahora en el segundo capítulo, que probablemente tiene relación con el primero, el de las figuras de barro, pero yo no sé exactamente, no estoy seguro de que eso es así, pero podría tener relación. A lo largo del estado de Michoacán, a partir del 2018, cuando se practica, están abriendo una carretera y empiezan a aparecer estas piedras grabadas. La sorpresa de los responsables de la carretera es enorme y empiezan a sacarlas y a llevárselas para tenerlas en sus casas, colecciones particulares, y venderlas. Algunas, de 1 tonelada y puede que más, fueron transportadas por helicópteros. Yo he calculado que hay en total, durante este periodo de tiempo en que están siendo sacadas a la luz, unas 60.000 piedras a lo largo de todo ese estado. Bueno, como ven ustedes aquí, se ve una nave y aquí otra nave. Aquí se ve un ser no humano con una gran cabeza, con unos ojos rasgados, largos, y manos con 4 dedos sin pulgar. Estos motivos se repiten constantemente, o al menos en todas las piedras que yo he podido ver, fotografiar y analizar. En total, yo calculo que he visto y he tenido acceso aproximadamente a 300 piedras, que no es nada al lado del cálculo que hacen de 60.000. Imagínense ustedes los tesoros que hay aquí. Las dataciones que se han hecho con estas piedras por termoluminiscencia, y en el caso de los puñales, que vamos a ver también, los mangos generalmente son de hueso, hueso probablemente de vacuno. Por ahí se pueden hacer el carbono 14. Repito, las dataciones, la antigüedad que se ha encontrado es de entre 8.000 y 9.000 años de antigüedad, 3.000, 3.800, 2.000 y pico años de antigüedad, el siglo III, vamos a ver ahora una de las estatuas que a mí me fascina, que está en la portada del libro, siglo III y siglo XV de momento. Estos análisis se han hecho en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania y en España, insisto, se han hecho 2 y se están practicando otros análisis de los que yo no tengo todavía los resultados. Cuando yo observo estas imágenes, vamos a ver otra. Cuando yo veo estas imágenes, ahí ven una nave en lo que se supone que es una urna funeraria. Casi todas las urnas funerarias que yo he podido contemplar son muy grandes, muy pesadas y aparentan naves tripuladas o sin tripulación. Bueno, aquí tenemos otro motivo que se repite constantemente, que es un nativo abrazando o sosteniendo a un ser no humano. Ven ustedes el cráneo, los ojos y las manos. Esto se repite constantemente repito, en las que yo he podido visualizar, he podido investigar. ¿Esto qué significa? Pues sencillamente que en algún tiempo, hace 8 o 9.000 años, hace 3.000 años, etcétera, estos seres, estas civilizaciones han descendido en esos lugares y han convivido con los nativos, con los naturales. Por supuesto, esto nos puede llevar muy lejos y hay muchas especulaciones al respecto. Les adelanto que yo no tengo explicación para muchos de los grabados que se ven en estas piedras. Pueden ser especulaciones, pero no tenemos la seguridad de que puedan ser lo que pensamos. Esto tiene que ir por delante. Vamos a ver otra. Esta es un hacha típica, donde ven ustedes a un ser no humano que parece ser que baja o desciende de esta nave, o de la nave sale una luz cónica, un fenómeno muy repetido en la investigación actual.
Hemos investigado muchísimos casos de ovnis, de naves, de los que procede un cono de luz que baja hacia tierra y por el que bajan también seres no humanos y seres también con esas características. Pero claro, imagínense ustedes qué podemos pensar si esto tiene 8.000 años. Vamos a ver otra. Más seres no humanos, con ojos, cráneos. No sabemos qué quiere decir, no sabemos qué significa, pero insisto, la primera deducción lógica es que estos seres, estas civilizaciones han descendido, en este caso, en ese territorio mexicano y se han mezclado con los seres humanos, con los nativos. Una de las primeras cosas que hicimos a la hora de investigación, para tratar de eliminar posibilidades, es analizar las grabaciones en la medida de lo posible. Y no encontramos señales de herramientas. Como ustedes comprenderán, esto nos dejó perplejos, porque en cualquier escultura, en cualquier grabación que haga un ser humano, siempre hay rayaduras, consecuencia de errores, o sencillamente pues porque el hombre que ha estado trabajando esa escultura no le gustaba lo que estaba haciendo y lo ha cambiado, pero lo ha hecho con herramientas. Aquí no hay ninguna señal de herramienta. ¿Qué podemos pensar? Pues que puede ser un proceso que nosotros hoy entendemos como láser o estampación desconocida para nosotros. Solamente pudieron hacerlo esos seres no humanos. Y es lo que pensamos y es lo que yo creo. Es decir, que todas estas piedras grabadas, las esculturas, fueron ejecutadas en su momento por seres no humanos. Vamos a ver. Bueno, pues aquí tienen ustedes a un nativo y que abraza o sostiene en sus brazos a un ser no humano. Observen los ojos, la cabeza, las manos, los pies. También se repite constantemente. Los nativos, los indígenas, abrazando, hablando, conversando con estos seres aparentemente no humanos. Bueno, aquí tenemos otra grabación que se repite muchísimo. Aparece un nativo que está extrayendo el corazón de un ser no humano. Una serie de signos, de símbolos que no hemos podido descifrar. Yo siento de verdad no poder arrojar más luz, pero es que honradamente no conocemos ni los símbolos, ni lo que quiere decir, ni qué significan las piedras. Evidentemente tienen un significado, están diciéndonos algo, pero de momento, mientras la universidad, mientras la ciencia no intervenga, pues estamos totalmente disminuidos. Fíjense, siempre hemos oído, hemos leído que los aztecas, por ejemplo, y otros pueblos de esa zona, tenían la costumbre de arrancar el corazón del pecho de los prisioneros o de los esclavos que capturaban, etc., y se lo ofrecían al sol. Aquí lo que está ocurriendo es que es un ser no humano del que están sacando el corazón. Veremos otras imágenes, las hay a decenas, donde los nativos extraen, o los seres no humanos, extraen el corazón de los prisioneros. Esto me hizo recordar un códice que existe y donde se habla de el éxodo que vivió el pueblo azteca en el siglo XII. En el siglo XII se supone que esta gente procedía del sur de Estados Unidos y caminaron, peregrinaron hacia el México actual. Una serpiente emplumada los guiaba, exactamente igual que Moisés. A ese dios, que le llamaban Huitzilopochtli, pues no se le ocurrió mejor cosa que establecer unos templos, unos sacerdotes, unos rituales religiosos
y una costumbre establecida por Huitzilopochtli, la costumbre de abrir el corazón, abrir el pecho de los esclavos o de los prisioneros, arrancar el corazón palpitante y ofrecérselo a él, al sol y a él, al dios. De ahí arranca la costumbre de los aztecas, y está grabado hace 8.000 años, mucho antes de que se produjeran los hechos. Este es otro de los misterios que vamos a ver luego con una imagen que a mí me dejó patidifuso. Vamos a ver otra. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Pues ahí tienen ustedes a un ser con escafandra, con alas, una nave en la parte de arriba y un nativo, un ser humano que está ofreciendo un bebé no humano a ese señor, o le está ofreciendo o lo está recibiendo, no lo sabemos. Estas imágenes las hay a cientos y tienen, repito, una gran antigüedad. ¿Qué significa? No lo sabemos. Podemos intuir alguna explicación, una posible explicación, pero sinceramente no lo sabemos. Bueno, aquí tienen ustedes una imagen que habla por sí misma. Yo antes les comentaba que es muy posible que estas civilizaciones no humanas que han descendido, en este caso sobre las tierras de México, pero también en África, en la India, en Europa, etcétera, etcétera, se mezclaran con los humanos. Bueno, ¿para qué? Pues quizás para mejorar la genética, esa es una posibilidad. Aquí tenemos una imagen que habla por sí misma, un ser no humano haciendo el amor con una indígena. Consecuencia quizás de esa hibridación tenemos esta imagen, esta y muchísimas parecidas. Una indígena está dando a luz un ser no humano. Aquí. Y al lado, pues símbolos que quieren, supongo, decir algo, pero no sabemos qué es. Y aquí hay otro indígena con un ser no humano, un bebé, en las manos. Arriba hay una nave, Saturno. Como ustedes comprenderán, hace esos miles de años no se conocía Saturno, y mucho menos que tuviera anillos. Esto nos llevará luego a otras conclusiones que son muy interesantes. Vamos a ver. Bien, esta es una estatua que yo la reconozco como la pareja. Tiene 1,81 m aproximadamente de altura y pesa casi 1.000 kilos. Mármol blanco con incrustaciones por delante y por detrás. Ven ustedes a un ser aparentemente no humano, con los ojos, el cráneo enorme, mucha altura, y una india que lo abraza por la cintura. Bueno, nos permitieron hacer una extracción de una de las piedrecitas que tienen el cuello, que adornan el cuello, sacamos una de ellas, hicimos un análisis de termoluminiscencia en la Universidad Autónoma de Madrid y salía la antigüedad siglo III, 1800 y pico años de antigüedad, más o menos 20 años. Claro, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Evidentemente alguien se está despidiendo. El rostro del ser no humano es de disgusto o de enfado. Bueno, pues viene a coincidir con lo que ya hemos visto en otras pinturas rupestres, por ejemplo, en el Tassili Nayer, en Argelia, hay unas pinturas que tienen entre 10 y 12.000 años, 14.000 años, donde aparece una mujer embarazada, una nativa, despidiéndose de un ser no humano que está entrando en una nave. Hay otro grabado, otra pintura rupestre de la misma antigüedad o quizá más, donde se ve a un astronauta en el suelo con su escafandra tirando de 4 mujeres negras desnudas.
a la espalda del astronauta hay una nave posada en el suelo. Evidentemente se las está llevando, ¿eh? Es decir, todo esto, ¿a dónde nos conduce? Sencillamente, estos seres, estas civilizaciones, a lo largo de la historia se han mezclado con los seres humanos. Los han mejorado, es posible, ¿eh? Desde el punto de vista genético, me refiero, no mental. Y esto ha ocurrido en todo el mundo. Las imágenes que tenemos, repito, de pinturas rupestres, de estas piedras, de estas esculturas, nos están diciendo con claridad que hubo un contacto, un conocimiento y una mejora probablemente genética. La estatua está llena de jeroglíficos, llena de grabados por delante y por detrás. Vamos a ver la siguiente, a ver si sale. No, bueno, esta es una urna funeraria con forma de nave, con un peso enorme, donde hay dos seres no humanos en la parte superior. Cuando se abren las tapas aparecen también otros tripulantes, otros seres no humanos en el interior de lo que supuestamente son urnas funerarias. Como ven ustedes, la perfección de las naves es importante. Es decir, hoy no nos llama la atención, puesto que hay muchísimas imágenes de ovnis y de naves, pero caramba, hace 8.000 años, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa aquí? En todos los grabados que hemos visto no hay, repito, ninguna señal de herramientas. Esto nos lleva a la conclusión, repito, insisto, de que esas imágenes han sido grabadas por civilizaciones no humanas, que han sido depositadas en el terreno y que han sido descubiertas con el paso de los siglos. Vamos a ver. Otro ser no humano. Sigamos. Sí. En una de las viajes que yo hice a México, solicité que me llevaran a los sitios de donde son desenterradas las piezas. Me llevaron a un lugar muy grande y entonces estuvieron excavando bajo nuestra vigilancia, y en una de las excavaciones apareció una pipa de barro, que es este momento en el que, vamos a ver la siguiente, en el que se ve una pipa de barro cocido, parecidas a las de Acámbaro, con una antigüedad, después de hacer un análisis con carbono 14, con una antigüedad del siglo XV. Me da igual que sea el siglo XV, que 8.000 años, que 3.000 años. Lo que está claro es que alguien conocía, seres no humanos conocían lo que estaban haciendo y lo depositaron en tierra. Sí, bueno. Bueno, aquí tenemos más un ser no humano con un indígena, portando dos lanzas que tienen unos símbolos. Vamos a ver la siguiente. No, bueno, unos símbolos que, repito, constituyen probablemente un idioma, pero no hemos conseguido descifrarlo. Tiene cierto parecido con el bereber antiguo, pero no es bereber antiguo. Este es uno de los centros donde hemos hecho algunas análisis de investigaciones, sobre todo de carbono 14, y en Sevilla. Vamos a ver. Y aquí tienen ustedes algo que a mí me dejó perplejo. Se repiten muchas de las piedras, de las hachas, de los bastones, el planeta Saturno. ¿Cómo es posible que los nativos pudieran tener conocimiento de este planeta? Obviamente no lo tenían, y menos para saber que disponía de unos anillos de hielo. Esta es otra muestra más, repito, de que el conocimiento grabado en estas piedras procede de civilizaciones que sí conocían lo que era el planeta Saturno. Antes de que se me olvide, los conocimientos que tenían los aztecas y los mayas, sobre todo, sobre el movimiento de rotación de la Tierra, por ejemplo,
o el movimiento de traslación de Venus no tiene explicación salvo que estos seres les indicaran cuáles eran esos movimientos. 365 días para la Tierra y 580 días para Venus, porque, como ustedes comprenderán, ni los toltecas, ni los aztecas, ni los mayas tenían instrumental suficiente y necesario para poder controlar esos cálculos de los movimientos de rotación de estos astros, salvo que fueran informados por estos seres no humanos. Más imágenes, observen una nave aquí arriba, otro ser con escafandra, con un traje. Desconocemos el significado, pero se repiten constantemente. Estos son dibujos extraídos de las grabaciones de las piedras. Yo no he calculado que puede haber alrededor de 1000 imágenes como estas, donde se ven las naves, dibujos de las naves que aparecen, repito, en las grabaciones. Y también dibujos de los grabados donde aparecen los astronautas. Claro, como ustedes comprenderán, este señor metido en un traje espacial con una escafandra, una bola en la mano, etcétera, con las toberas. Esto, primero, la antigüedad habla por sí misma. Segundo, los nativos que pudieran haber trabajado esto en la actualidad, los campesinos, etcétera, es muy difícil, bueno, pues que lleguen a ese grado de perfección. Lo lógico es que con esas piedras grabadas hubieran aparecido otras grabaciones relacionadas con el presente, es decir, piedras donde aparecen automóviles o no sé, lo que sea, pero en la actualidad. No es así. Todas las grabaciones pertenecen o corresponden a seres no humanos, naves, nativos, mundos, planetas, Saturno, etc. Lo mismo, un ser desconocido que lleva un bebé no humano en los brazos, no sabemos para qué. Y aquí ocurre lo mismo. Aquí tenemos a un ser no humano, aparentemente muerto, pero desconocemos el significado global. Más imágenes de las piedras. Este es sencillísimo. Alguien está tripulando una nave. Yo me quedé sin habla. Es decir, cuando yo supe las dataciones de estas grabaciones y supe de su antigüedad, me quedé absolutamente perplejo. Entiendo que si esto es así, estamos ante uno de los descubrimientos más importantes de los últimos tiempos y que desde luego es una pena que la universidad y que los científicos no entren a investigar y a trabajar sobre esto, porque son los que en definitiva deberían tener la última palabra. Nosotros somos unos pistoleros que van por el oeste pegando tiros y alertando a la gente, pero quien verdaderamente ese trabajo lo tiene que hacer es la universidad. Pero, ¿qué ocurre? Lo que decía al principio, los científicos siguen la política del avestruz. No admiten la existencia de otras humanidades ni de otras civilizaciones. ¿Por qué? Pues porque desmontaría muchos de sus paradigmas, muchos de sus dogmas y muchas de sus creencias y, por supuesto, sus currículos. Más grabaciones, un ser con escafandra, con un bebé en los brazos y arriba una nave. Otras grabaciones, un ser dentro de una nave, de una cápsula o algo parecido. Y aquí algo que nos dejó perplejos igualmente. Fíjense, esto parece un astro, un planeta, y algo que va a impactar, un meteorito. Ahora vamos a ver una piedra, dos, donde aparece algo imposible, que nos lleva inmediatamente a pensar que estas piedras podrían contener
lo que nosotros entendemos hoy como profecías. Profecías. Más indígenas, una nave, un ser no humano, no sabemos qué están haciendo, si están intercambiando algo, y aquí un ser no humano aparentemente adorando al indígena, con lo cual yo me pierdo absolutamente y sinceramente no tengo palabras, no sé qué decir. Otra de las estatuas de un indígena, en mármol también, de un ser no humano con una indígena. Estas estatuas, bellísimas, de una gran perfección, son vendidas y, lógicamente, salen del país o se quedan en cualquier lugar de la República Mexicana, con lo cual es dificilísimo poder analizarlas, poder estudiarlas en profundidad. Pero así están las cosas. Y para colmo de males, el gran territorio donde están apareciendo, que es, repito, Michoacán, los narcotraficantes se han dado cuenta del negocio. Y ahora son ellos los que extraen las piezas, las piedras grabadas, y las venden. Con lo cual, todos los campesinos y la gente que estaba extrayendo durante estos años esas piedras no pueden entrar porque los matan. Es decir, más difícil todavía. Otra de las estatuas, observen que las características de este ser son claramente no humanas, con 4 dedos en las manos. Y aquí es la imagen que yo les comentaba antes, que nos dejó perplejos. Si esta grabación, esta laja, que pesa aproximadamente 100 kilos, si en esta grabación aparece la Virgen de Guadalupe y tiene 8.000 años, o 3.000 años, me da igual la antigüedad, ¿cómo es posible que esto sea así? Si la aparición de la bella niña, Juan Diego el Indio nunca habló de la Virgen, habló de una niña muy bonita que se le presentó en 1531, en diciembre de 1531. ¿Cómo es posible, si esto es del siglo XVI, cómo es posible que esta imagen aparezca hace 8.000 años? ¿No será que los autores de esta grabación nos están dando una profecía de lo que va a pasar? Y fíjense en un detalle. La imagen de la guadalupana aparece con una serie de rayos alrededor del cuerpo y en los pies una luna y un ángel. Cuando se producen las apariciones en 1531, ustedes quizás recordarán, el indio va ante el obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, le dice lo que ha pasado y el obispo lo despide y le dice que le traiga una prueba que no le cree ni palabra. Se le vuelve a presentar al indio Juan Diego la niña bonita y le dice: corta esas rosas que están ahí. En diciembre en esa zona de México es muy difícil que haya flores. Pero el indio obedece, corta las rosas de Castilla de color rojo, se las coloca en la tilma, en el poncho, y llega al palacio de Zumárraga, le entrega las flores, y en ese momento en la tilma, en el poncho, aparece la grabación de una virgen, entre comillas, que es la que se venera actualmente en la Basílica de Guadalupe. Unos años después, la Iglesia Católica no está conforme con la imagen que aparece en el poncho del indio Juan Diego, que era preciosa, la imagen mucho más bonita que la que se venera hoy, y decide pintar, y decide retocar, y le pone la luna y el ángel a los pies y los rayos, entre otras historias, alrededor del cuerpo. Si esto tiene 8.000 años, ¿cómo es posible que alguien
esté grabando lo que iba a suceder después de 1531. Repito, porque a lo mejor nos están dando una profecía. Y si esto es así, imagínense ustedes la cantidad de profecías que nos podrían... Aquí se ve además algo que te desconcierta igualmente. Este calendario es parecido al famoso calendario azteca, pero está sin descifrar. No sabemos qué quiere decir. Y luego vemos una serie de individuos no humanos que están como adorando a la imagen. Y aquí las dos naves. En fin, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Vamos a ver. Esta es la misma. Bueno, yo creo que prácticamente hemos visto casi todas, ¿no? Bueno, yo creo que es verdaderamente difícil llegar a conclusiones firmes. Son especulaciones sobre realidades. No podemos negar la existencia de esas piedras. Yo las he tocado, las he fotografiado, las hemos analizado. Conclusión para mí, el mundo ha sido visitado en diferentes épocas históricas y ha sido visitado por seres no humanos, por civilizaciones que nos llevan, que les llevaban entonces y ahora también miles de años, con una antigüedad remotísima. Se han mezclado con los seres humanos, por supuesto, y ahí hemos visto una pequeña muestra. Hay otra teoría, al amparo de lo que estoy diciendo, que cada vez cobra más vigencia. El ser humano es consecuencia de un proceso genético de hibridación de seres que tenían la capacidad técnica de hacerlo, seres no humanos, que trabajaron probablemente sobre un grupo muy especial de primates, consiguiendo, casi es un milagro, pero no es un milagro, consiguiendo desde el punto de vista genético que despertara lo que es la inteligencia humana. Seguramente esos primates existen todavía, son los famosos lémures de ojos amarillos que pueden encontrar en Madagascar, sobre todo en Madagascar. A partir de un momento determinado, estas civilizaciones capturan estos primates y los intervienen genéticamente y dan lugar a lo que posteriormente ya en África sería el Homo sapiens, los Australopithecus, etc. De hecho, a mí eso me encaja muy bien con un texto de la Biblia que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que no sé por qué Dios tiene que emplear el plural, pero bueno. Esto, en definitiva, para mí, repito, es uno de los grandes hallazgos de los últimos tiempos desde el punto de vista histórico y arqueológico, que debería cambiar la historia, pero que no va a cambiar nada. ¿Por qué? Pues porque la ciencia, insisto, sobre todo los arqueólogos, no quieren saber nada del tema. Y así nos encontramos en estos momentos. Ahora, cada uno que piense lo que le parezca oportuno y, si les parece, podemos entrar en el coloquio. Muchas gracias. Muy bien. Pueden preguntar lo que les parezca oportuno. Yo, si puedo, responderé, vamos. Cada vez sé menos de casi todo. ¿Qué hay? Buenas tardes. Yo me leí el libro hace unos días, en una tarde. La verdad es que te sigo hace muchos años y había leído otras cosas, bueno, incluso Los visitantes o El terror en la luna, libros ya
de hace muchísimos años, estaba en la biblioteca de casa, ¿no? Y la pregunta es la siguiente, aunque ya la has contestado realmente. Viendo esas 60.000 piezas aproximadamente, pero si unimos eso a, por ejemplo, que las pirámides de Egipto, sus coordenadas coinciden con la velocidad de la luz, o que, por ejemplo, en Pumapunku las piedras están cortadas, esas piedras ciclópeas están cortadas prácticamente con una perfección donde no cabe ni un solo papel, o que en la propia Pumapunku tenemos unos rasgos grabados de muchísimas civilizaciones que no se podían conocer en el momento, o que en Teotihuacán las pirámides están dispuestas con la forma de la constelación de Orión, más todo lo que podríamos decir, ¿por qué la ciencia o por qué la arqueología no siente esa inquietud de cuestionarse realmente lo que se establece como un paradigma o se establece como la verdad absoluta, cuando realmente se ve que quedan muchas respuestas y que hay muchas respuestas que nos han dado que realmente no convencen a muchísima gente? Bueno, ha hecho usted la pregunta del millón, ¿no? Es decir, lamentablemente, yo me he reunido bastantes veces con los arqueólogos, sobre todo, y con otras clases de científicos. Siempre hay excepciones, pero a nivel colectivo la universidad no acepta esto, porque tendría que replantear muchos de sus principios, muchos de sus dogmas y muchos de sus sistemas de trabajo, y además, lamentablemente a nivel colectivo, el fenómeno de otras civilizaciones no humanas está muy desprestigiado. De la misma manera, no hace demasiado tiempo, a un señor que se llamaba Miguel Servet lo quemaron con leña verde. Un señor que se llamaba Calvino, estamos hablando de hace 400, más o menos, porque este señor decía que existía la circulación pulmonar de la sangre, y aparte de que planteaba también algunas dudas sobre la Trinidad. Aquella gente, aquella ciencia no admitía esto, no admitía que la Tierra fuera simplemente un planeta alrededor del Sol. Para aquella gente la Tierra era el centro del universo. Luego ya cambiaron, pero durante muchísimos siglos los científicos pensaban así, y si alguien se salía de la norma lo quemaban, como le pasó a Giordano Bruno o a Miguel Servet. Claro, pero estamos hablando que hoy en día, que por ejemplo estamos ya con unos avances tecnológicos tan grandes, estamos hablando de que en un momento dado la teoría de los viajes cuánticos es posible, y si somos un poquito más amplios de mira y pensamos en que una civilización que pudiese venir a visitarnos no tiene por qué llevarnos 500 años de adelanto tecnológico, a lo mejor nos lleva 3.000, 10.000 o 20.000 años de adelanto tecnológico, pues lo más obvio sería pensar que no estamos solos, o que en un momento dado... Claro, eso entra dentro de la lógica, del sentido común. Miren, yo recuerdo un geólogo que tuvo un encuentro con una nave y salió de la nave un ser muy alto con una escafandra, parecidos a estos que hemos visto ahí. Establecieron un contacto telepático y el señor me contaba y me decía que, bueno, en un momento determinado el señor este le pidió entrar en la nave y el ser le dijo, sí, puedes entrar en la nave, pero no te vas a enterar de nada porque os llevamos 50.000 años. Es que es tan difícil de entender cómo será una tecnología de hace 50.000 años, no 50.000, 50 años. Es decir, yo a mi abuela no le hubiera podido hablar con facilidad de los móviles. Hubiera sido complicado decirle, mira, yo agarro este aparato y hablo inmediatamente con Australia. No, tú estás loco, eso es imposible. Y a mi tío Colón, pues ¿cómo le voy a decir yo que yo voy a donde él llegó después de 3 meses en 8 horas y media, por el aire? Es imposible. Entonces,
Y yo creo que tenemos que ser realistas y darnos cuenta de que lo único que podemos hacer es nosotros abrir nuestras mentes, nosotros. Y punto. Y la universidad y la ciencia y la civilización humana, pues cuando llegue el momento, si es que llega, se darán cuenta. Pero eso ha pasado a lo largo de toda la historia. Es decir, ha habido gente que les llamaban iluminados porque decían que habían tenido un contacto con seres, con ángeles. Gracias. Abrir las mentes, de verdad, es la conclusión a la que yo, que tengo casi 80 años, he llegado después de 52 años de investigación. Hay que abrir las mentes y ustedes tienen que filtrar por sí mismos. No hacer caso de lo que le diga nadie, ni siquiera lo que les estoy diciendo yo. Ustedes tienen que pensar por sí mismos. Ese es el ejercicio y el deporte más maravilloso en el que se pueden ustedes embarcar. ¿Más preguntas? Hola, Juanjo. Me he dado cuenta en uno de los grabados lo de que viene como si fuese una roca a impactar con otro astro. Que yo, bueno, como tú sabes, las investigaciones que nosotros hemos hecho y demás, pero qué casualidad que también en el Lucerillo de los Villares viene una cosa similar a esa. Yo evidentemente, para mí está claro que es Go. No sé qué me dirá, yo creo que... Bueno, para el que no conozca lo que dice Pepe Guisado, en el Lucerillo de los Villares, en Jaén, es una piedra negra, esférica, muy pequeña, llena de grabados. Esta piedra la encuentra, entre comillas, un anciano de ese pueblo que iba paseando con su perro por las afueras y de repente ve lo que él interpreta como un cacharro de icona. Era un objeto, como los que hemos visto ahí, con una cúpula, y delante había 3 seres con unos trajes plateados y uno de ellos le lanza una luz. Él lo interpreta como un lucerillo, como la bombilla de una bicicleta. Cuando cae a sus pies la recoge y ve que es una esfera. En esa esfera, en esa piedra esférica, aparece un círculo, entre otros signos, y una flecha hacia el círculo. Efectivamente, podría ser un meteorito que se aproxima a la Tierra. Sí, yo pensé también cuando vi esa imagen y otras parecidas, donde se ve un astro, parece un planeta, y una especie de cometa o meteorito que se acerca. Pensé eso, pero no tengo ninguna seguridad de que sea eso. Bueno, yo estoy casi seguro. Es más, me gustaría estar equivocado. Para los que no conozcan la historia de Gog, supuestamente es un meteorito de 28 kilómetros de longitud que se aproxima a la Tierra y que impactaría en agosto del 2027 en el Atlántico, a 300 kilómetros aproximadamente de las Islas Bermudas. Y, si fuera verdad, provocaría del orden de 1.200 millones de muertos en 48 horas. La erupción volcánica de todo el arco de Indonesia, que serían los antípodas de la zona del impacto, y se cubriría la Tierra con una capa de cenizas durante varios años. Eso significaría la desaparición de la agricultura, de la ganadería, de los sistemas de comunicación, de la electricidad, etcétera, etcétera. Por eso decía que ojalá esté equivocado. Yo quería preguntar que he visto en una de las piezas de una roca impactando sobre un planeta también, que me ha recordado
al meteorito que mató, que extinguió supuestamente a los dinosaurios. Podría ser, pero ese meteorito, que supongo que es el que acabó o empezó la destrucción de los dinosaurios, fue hace 66 millones de años. Y estas piedras, estas grabaciones, la antigüedad máxima que hemos podido comprobar son 8.000 y pico años. Me vais a permitir que haga un pequeño inciso sobre este tema, porque, bueno, ciertamente, la otra vez que estuvo con nosotros, cuando terminaba hicimos tertulia, no era presentación, cuando hablaban de este tema, del tema de Gog, pues, la gente los que estábamos allí, pues se quedaron un poco como impactados. Entonces, a mí se me ocurrió decirles que miraran la parte buena. Si eso fue en el 2022, solo tendrían que pagar 5 años de hipoteca hasta el 27. Bueno, pues siento deciros que mucho me temo, por las pocas cosas que he podido deducir, que vais a pagar la hipoteca mucho más tiempo. Y lo razono. Hace un año, los americanos, si os acordáis, lanzaron la sonda DART. La información del nombre me lo ha dado mi amigo Manu. Y mandaron una sonda para llegar a un asteroide y ver no sé qué, dismayarlo. Y yo dije, a que nos fastidian lo de Gog. Pero es que resulta que hace 15 días salió en la televisión que se habían gastado 650 millones de dólares en otra segunda sonda, y esta ya dijeron que era para desviar los asteroides en el caso de impacto. Así que me temo que vas a tener que escribir otro libro para borrar lo del Gog, porque me parece que nos quedamos sin Gog. No es por nada, pero es que me da mucha casualidad de que digas, es posible que alguien ya tenga previsto que iba a haber alguien que saben de qué van, que sepan que va a impactar hacemos algo o esto se nos va al garete. Lo mismo que también dijeron que no existían los ovnis, y los americanos este año han reconocido que efectivamente existen los ovnis y que si alguien se entera de alguno, que lo informe. Con lo cual, siento que la hipoteca la vais a pagar enterita. Yo lo que quiero hacer es una cosita, porque tengo mi duda, ¿no? ¿Tenemos la tecnología suficiente como para desviar un meteorito que supuestamente, y yo estoy casi seguro porque he vivido alguna historia, de 28 kilómetros de diámetro? ¿Tenemos la tecnología? Teóricamente sí. Teóricamente sería cuestión de enviar allí bombas nucleares que lo partan o que lo desvíen. La duda es que si lo parten no va a ser un impacto, van a ser varios. Entonces, mire, yo tuve una vez una conversación con unos militares que sabían perfectamente de la existencia de Gog y me dijeron algo que yo me quedé helado. Me dijeron, a lo mejor no interesa desviarlo. ¿Por qué? Porque el que sobreviva será el amo del mundo. Imagínense ustedes qué pensamiento más diabólico. Pero si es así, es decir, si ellos piensan que es así, pues... Bueno, tiraron un artefacto para desviar un meteorito que me lleva a 300 metros o 100 y pico de metros, no estoy seguro. Eso ya no sé yo más nada que si la habían desviado o no. Estamos hablando de 100 metros o 300. Como una lavadora, una especie de lavadora que dijeron ellos. Yo la verdad no he escuchado después, a posteriori, si eso ha servido o no ha servido para desviar ese meteorito en concreto. Mira, el mayor problema que tienen los militares, que son los que saben sobre Gog, el mayor problema es
que no saben cómo decirlo. Porque si lo dicen, es muy posible que cunda el pánico en buena parte de la humanidad. Entonces, ¿cómo hacen? Por aquí tienen otra pregunta, ¿vale? Margarita. Bueno, lo que ha quedado claro es que estos seres tenían interés en reproducirse a través de los humanos. De hecho, siguen infiltrados entre nosotros. ¿A qué esperan a manifestarse? Ya que son tan clarividentes, porque no nos dicen lo que va a pasar y los medios para atajar estas catástrofes o estos enigmas que tenemos aquí. No tengo ni idea. Pues esa es la pregunta del millón, porque es que harto de que va a venir el lobo y no viene. Mire, si esas piedras grabadas fueron grabadas por ellos, por esos seres no humanos, ellos pueden saber perfectamente que las íbamos a encontrar en tal fecha y qué consecuencias iba a tener. Ellos controlan el tiempo, que es algo que nosotros todavía no lo sabemos hacer. Y yo pongo siempre un ejemplo de un caso que yo pude investigar, de un señor que iba corriendo por un campo, bajó un objeto, lo metieron dentro de la nave a este señor y se lo llevaron hacia la cordillera de los Andes. Y él me decía, yo pensé que nos estrellábamos con la cordillera. Y de repente la montaña se abrió y la nave entró dentro de la cordillera. Allí había, según este señor, había otras naves, otras gentes, otros seres. Le enseñaron unas pantallas enormes con escenas diferentes. Y le dijeron, fíjese en esa pantalla. En esa pantalla había escenas de una guerra. Y le dijeron, esa guerra es la guerra de las Malvinas. Estaban en el año 80. La guerra de las Malvinas fue después. Bueno, este hombre cuando lo devolvieron a su casa estaba tan impactado que lo dijo. Y los militares argentinos, pensando que era un espía inglés, lo capturaron y lo torturaron. Y él siempre dijo la verdad. ¿Cómo es posible que alguien tenga unas imágenes de algo que va a pasar en el futuro? Pues porque controlan el tiempo. Nosotros medio lo hacemos, pero lo hacemos o lo hacen a nivel secreto y confidencial. La prueba está en Caballo de Troya. Bueno, pues esperaremos que se ponga, seguiremos esperando. Buenas tardes, yo soy seguidor de ustedes de mucho tiempo y en relación con los caballos, en el momento de la crucifixión hay un seísmo que parece ser que hay una operación, una investigación que le dicen Operación Salomón, pero yo voy por el octavo libro y no llego a ninguna conclusión. Yo lo que le quería es preguntar si usted ha investigado o si sabe algo, realmente ese seísmo que se produjo, si se sabe si tuvo un origen extraterrestre o fue algo natural o qué es lo que pasó realmente. Yo no tengo más información que la que aparece en los Caballos de Troya, no tengo absolutamente ningún dato más. Lo que yo recuerdo que ellos participan en una operación de la que no hablan prácticamente para intentar averiguar el origen o posible origen del seísmo que se produjo en el momento de la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz. ¿Por qué? Se deduce que podría ser un seísmo inducido o provocado, pero no sé ni por quién ni por qué. Es la duda que yo tenía porque es lo que sale en los libros.
no te llegan a decir nada, no llegas a saber la conclusión. Se dice que Jackson y Eliseo lo investigan, pero no, Sí. no sale la conclusión. Sí, están varios meses fuera. Pero yo no tengo más información. Gracias. Buenas tardes. Yo le quería preguntar si ha tenido usted más contacto con Eliseo después de aquellas veces que estuvo con él en Noruega. No, no he vuelto a saber nada de él. Yo tuve 2 encuentros con él y no he vuelto a saber ni por carta, ni por teléfono, ni nada. No sé nada de él. En realidad, yo lo que recibí fue una primera información que está publicada y una segunda información que es rayo negro que no está publicada aún. Desconozco cuándo se publicará, lo desconozco. A eso le iba a preguntar si sabía usted cuándo se publicaría. No, hombre, si viene Gog, yo confío que no venga Gog, Esperemos que no. confío. Bueno, nada, pues esperaremos a que se publique. Hola, buenas tardes, Juanjo. Leyendo sus libros desde hace años, a mí me queda claro que hay un contacto, que los seres extraterrestres que ha mencionado han intervenido a lo largo de la historia y precisamente si ahora en el momento actual siguen apareciendo y hay testimonios de que efectivamente se producen avistamientos, ahora el ejército norteamericano está, bueno, abriendo un poquito o dando un poquito de luz. Si en el pasado hubo transferencias de tipo tecnológico o algún tipo de ayuda para que ciertas civilizaciones humanas avanzaran, no sé, en México, en Perú, en Sumeria y demás, ¿puede haber algún tipo de transferencia hacia nosotros ahora? ¿Qué cree usted? Mire, yo creo que estamos siendo controlados constantemente, aunque aparezcan menos casos en los medios de comunicación. En los años 70, en los años 50, había muchísimas informaciones en los medios de comunicación sobre avistamientos de ovnis. Ahora no hay tantos, los hay, pero no tantos. Sin embargo, yo creo que el control, entre comillas, de la civilización humana es constante y permanente. Constante y permanente. Perdón, ¿y tecnológicamente cree que algún avance de los que se están produciendo por nuestra parte tienen algún tipo de influencia por la suya o no? Hay un hito histórico muy importante que no se le ha dado quizá demasiada importancia. En julio del año 1947 se produjo un accidente de una nave no humana en cerca de un pueblito que se llama Roswell, en Nuevo México, Estados Unidos. Los militares norteamericanos, al cabo de una semana aproximadamente, se llevaron la nave y a las criaturas que estaban con la nave. Había 2 vivas. Una trató de huir y lo mataron allí mismo a tiros. A partir de ese momento, 1947, la humanidad experimenta un salto enorme cualitativo en cuanto a tecnología se refiere. Aparece el láser, aparecen los chips de los ordenadores, la visión nocturna, la fibra óptica, en fin, un sinfín de tecnologías que los norteamericanos, los militares, para no decir de dónde procede, en realidad procedía de la nave de Roswell, lo que hace el Pentágono es establecer una cadena de empresas que se dedican a determinadas actividades, entregarles esa tecnología sacada de la nave de Roswell y decirles que son tecnologías
extraídas o robadas a los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Así es como se ha avanzado cualitativamente con ese tipo de tecnologías extraídas de la nave. Yo tuve la fortuna de conocer a una ingeniera aeronáutica que hace ya bastantes años, con otros 4 ingenieros, la llevaron de California a no saben exactamente si a Arizona o Nevada, a una base secreta de los militares. Y durante 2 semanas esta chica era llevada a un hangar y los militares le facilitaban una serie de piezas que tenía que probar en un avión militar que estaba suspendido con cables en lo alto del hangar. Y esta chica me decía, supe de una pieza, de las 5 que me dieron, de una pieza que sí servía para cambiar a voluntad del piloto, cambiar el fuselaje del avión, sin necesidad de cables ni de sistemas de ningún tipo. Cuando la chica preguntó, bueno, pero estas piezas ¿de dónde salen? Y le señalaron un hangar que estaba muy cerca, y le dijeron, procede de la nave que se estrelló en Roswell y que está en ese hangar. Entonces, por supuesto que la humanidad se ha aprovechado de ese accidente, entre comillas. Yo personalmente creo que fue un siniestro provocado por ellos mismos. No fue un accidente. Es muy posible, mire, es muy posible, y ahí entraríamos en otro campo muy interesante también. Hay un capítulo de la ufología que se llama Los infiltrados. Los infiltrados son individuos, señores o señoras, que tienen la capacidad de adoptar un cuerpo humano y hacerse pasar por un humano más en la sociedad. Si esto es así, y yo creo firmemente que sí, no podemos saber hasta dónde nos manipulan, hasta dónde nos conducen, hasta dónde establecen los límites técnicos de una sociedad o morales. Pero eso es así. Y yo creo que lo ha sido siempre a lo largo de la historia, con lo cual imagínense lo que eso significa. Los que gobiernan los países son humanos, algunos no lo parecen, desde luego. Y no estoy señalando a nadie. Muchas gracias. Pues a mí me gustaría hacerte otra pregunta, pero quizás sea un poco personal, en el sentido de, desde el año 74, ¿qué es realmente lo que te hace empezar a investigar estos temas en la España del 74? Porque no estamos diciendo que estuvieras en Estados Unidos ni que estuvieras en Europa, estábamos hablando de España del 74. Yo me acuerdo que yo de Madrid llegué con 5 añitos aquí a Marchena, al lado, ¿no? Y recuerdo cómo era la España de aquellos años, ¿no? Que empezaras a investigar el tema de la ufología en esos años, ¿tuvo que ser provocado por algo o porque te hiciste una pregunta en general o algo lo tuvo que mover? Y bueno, y la siguiente pregunta sería, si realmente nos están dominando actualmente, ¿somos un zoo? ¿Somos un experimento social de una civilización mayor? Es como si nosotros tuviésemos un hormiguero en casa y manejásemos a nuestras hormigas a través de un cristal. Mira, voy a empezar por el final. Me cuesta mucho trabajo creer que seamos una granja, pero hay indicios que apuntan en esa dirección, desde siempre. Mire, en las guerras de Yavé yo hice un estudio exhaustivo durante muchos años
comparativo entre el Antiguo Testamento, los libros del Pentateuco y el fenómeno ovni actual. Y te quedas asombrado, porque es lo mismo. Es decir, el supuesto Dios, Yahvé, que saca a Moisés y su gente de Egipto, ocurre lo mismo en el siglo XII con los aztecas, exactamente igual o muy parecido. Y surge una religión, la religión judía. Después aparece la religión cristiana, etcétera, etcétera. Pero todas esas historias están provocadas. Y yo me pregunto, si los seres que yo pienso que eran, no era Yahvé, no era Dios, adoptaron el título de Yahvé, si eran una o varias civilizaciones las que condujeron a Moisés y a toda aquella banda por el desierto y les dieron las tierras de Canaán robadas, podrían estar actuando actualmente exactamente igual y a lo largo de la historia. Mire, la peste negra que asoló Europa en la Edad Media, yo he recogido testimonios históricos de gente que veían antes de que apareciera la peste en las ciudades, por ejemplo, de centro Europa, aparecía una niebla muy espesa a baja altura y dentro de la niebla había luces, una serie de luces muy brillantes que iban al mismo tiempo que la niebla. Y por donde pasaba la niebla, a continuación, aparecía la peste. ¿Qué tengo que pensar? Que alguien está provocando la peste. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué desaparecieron los neandertales? Que eran los individuos más inteligentes de todos los que en aquella época podían existir. Tenían el culto a los muertos. Se vestían, tenían un ritual de ayuda a los demás, etcétera, etcétera. Y de repente desaparecen, los anulan. Habría que estudiar e investigar por qué, en beneficio de los otros, del Homo sapiens. En fin, hay todo un abanico de historias en los que yo pienso que estamos siendo manipulados. Sutilmente. Nunca aparece con claridad. Es decir, entonces, pues sí, puede ser que los que llevaron a Moisés por el desierto o a los aztecas estén trabajando ahora, y aparece un Putin que nos vuelve locos. O los judíos, caramba, ¿qué pensarían ustedes si Marruecos se dedica a bombardear Sevilla o Jaén o Cádiz? Eso es lo que está pasando. Y no tienen razón. Los judíos no tienen razón. Y lo digo aquí y lo he dicho 1000 veces. El Estado judío es un fraude por culpa de Yahvé. Por culpa de Yahvé. Llegaron a Canaán, como decíamos antes, donde había, que se sepa, 30 etnias legítimas propietarias de las ciudades y de todas las tierras que hoy constituyen Israel. Y por supuesto que los legítimos dueños de aquellas tierras no permitieron que se las quitaran, lucharon y pelearon, pero claro, si llevaban por delante los carros de fuego o las columnas de humo que movían al pueblo de Moisés, pues es que aquella gente no tenía nada que hacer. Mire, en la conquista de Jericó ya no estaba Moisés, Hay todo un teatro. Yahvé le obliga al pueblo judío a dar una vuelta durante 7 días a la ciudad. Y en la última vuelta les pide que griten. Y entonces gritan. Y caramba, las 2 murallas que tenía Jericó
se caen. Bueno, hasta ahí relativamente normal. Llegan los arqueólogos en el siglo XX y estudian las murallas de Jericó, lo que queda de las murallas, y descubren que la muralla exterior cae hacia afuera y la muralla interior cae hacia la ciudad. Conclusión de los arqueólogos: usaron explosivos. Sí, ¿y cuándo empezaste a interesarte entonces por, o sea, en el 74, o sea, que empiezas a interesarte en esa España del 74, pero ¿por qué? ¿Qué motivo hay de repente? ¿Qué noticias tienes? ¿Cuál es el leitmotiv de que al final tu carrera haya ido dedicada a este terreno? ¿Hasta? A este terreno, al terreno de la conspiración, de los ovnis, de lo desconocido, de cuestionar los paradigmas de la ciencia. Mire, le voy a hablar absolutamente en teoría. Yo creo que cada ser humano, la mayoría de los seres humanos, vienen a la Tierra con un contrato. Todos, o casi todos. Y se cumple sí o sí. Pero al nacer ese contrato se borra. Y nadie sabe por qué está aquí. La mayoría no sabemos, o no saben. Bueno, ¿yo qué hago aquí? Hay un contrato. Yo pedí muchas señales cuando me llegó la información y todas se cumplieron. Todas. Con lo cual, mi creencia en esa historia es importantísima y justifica para mí mucho mejor todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, si eso fuera así, levantar el puño contra Dios no tiene sentido. Cada uno vive lo que ha elegido y como lo ha elegido. Pero eso no lo dice la religión, no lo dice prácticamente nadie. Entonces, en mi caso, si eso fuera así, yo lo elegí. A partir de un momento determinado, yo empecé a investigar el tema. Hace 52 años. Pero fui entrenado y yo me di cuenta después. Yo quería ser pintor, pero mi padre, que era un humilde guardia civil, no tenía medios económicos. Entonces, bueno, pues el destino, el contrato, un profesor de literatura me vio pintar en el colegio y me dijo: ¿tú quieres ser periodista? Y dijo: ¿y eso qué es? Y pues decir la verdad, contar la verdad. Y seguí pintando. Mi padre habló con el hermano marista y sacó, no sé cómo, 5.000 pesetas para la matrícula de la Cámara de Contos en Pamplona. Y entré en el periodismo sin tener ni puñetera idea de qué era aquello, ni para qué servía, no entendía nada de nada. Cuando pasó el tiempo me di cuenta, dije: o sea, yo he sido entrenado en 5 periódicos, en todas las secciones, durante una serie de años para hacer algo que ahora entiendo, pero entonces no lo entendía. Y aparentemente fue por curiosidad. En el año 72, un redactor jefe me manda a hacer un reportaje de un pueblico donde han visto una nave encima de la escuela. Y yo me acuerdo que le dije a Alberto Torregrosa, que era el fotógrafo, le dije: nos vamos a comer unas chuletas en Lerma. Y nos comimos las chuletas. Pero yo quedé impactado, porque la gente del pueblico me contaba que habían visto una nave como un puro enorme, luminoso, encima de la escuela, y que nadie sabía qué era aquello. A partir de ahí, yo empecé a investigar y me empecé a dar cuenta de cómo se unen y cómo se atan las cosas de cada ser humano en la vida. Para bien, siempre para bien.
aunque no lo entendamos. O sea, yo hay cosas que no entiendo. ¿Por qué se mueren los niños en África y, sin embargo, están gastando un dineral en armas los norteamericanos de las narices que se las venden a los judíos? ¿Por qué? Pero bueno, esto nos llevaría a otro territorio. Buenas tardes. Recientemente he leído su libro del Testamento de San Juan y me gustaría preguntarle sobre la veracidad que le otorga a usted a lo que ha escrito, ¿no? Porque también creo que sacó información del libro de Urantia, si no recuerdo mal está escrito en el prólogo, ¿no? Y me gustaría saber la veracidad que usted le otorga, sobre todo a la experiencia que se supone que vamos a vivir tras el paso del primer sueño. Gracias. Bueno, mire, me han acusado tantas veces de plagio y del libro de la Fundación Urantia. Yo he leído el libro de la Fundación Urantia, me parece una maravillosa revelación que todo el mundo debería leer. Pero le aseguro que no tiene nada que ver con los caballos de Troya. Y le pongo un ejemplo muy simple. Las páginas dedicadas en el libro de Urantia a la vida de Jesús de Nazaret son 700 y poco páginas, si no me equivoco. Los caballos de Troya, con rayo negro, son 8000. Como ustedes comprenderán, 700 páginas y 8000. No entiendo. No, pero creo que no se ha entendido bien mi pregunta. O sea, no me refiero al plagio, sino que creo que en el prólogo ponía que se apoyó en la fundación de Urantia, ¿no? Creo. No. El principio del libro del Testamento de San Juan, estoy hablando. Es que no te oigo bien. El libro del Testamento de San Juan. O sea, estoy hablando sobre ese libro. El Testamento de San Juan. Exactamente, pero Sí. sí, el suyo, el que escribió usted. O sea, lo que le estoy preguntando es la veracidad, o sea, si usted realmente cree en lo que cuenta San Juan en ese libro. Y sobre todo sobre las experiencias que hay después de la muerte. No, el Testamento de San Juan, que fue escrito, si no recuerdo mal, antes que los caballos, no es ninguna información que yo haya sacado de ningún sitio. Es una información recibida. Y usted cree, ¿no? Entonces, la veracidad de todo lo que ocurre después de la muerte, ¿no? ¿Cómo? Que si usted cree en lo que se cuenta sobre las experiencias que hay después de la muerte. ¿Después de la muerte? Sí, después del primer salto. Hay una serie de experiencias, ¿no?, que relata San Juan en el libro. Sí, vamos a ver, no, es que no lo digo bien, pero bueno, creo que las experiencias después de la muerte, la gente que ha visto a los resucitados, etcétera, a mí ya no me cabe la menor duda. Estoy al 150% convencido que después de la muerte hay vida. Al 150%. Después de la muerte hay vida, pero una vida de verdad. La Tierra, la vida en el planeta Tierra es una experiencia, es una aventura. Mire, yo recuerdo una anécdota. Hace ya unos años se murió un fotógrafo muy famoso que se llamaba Alberto Schomer. Y yo era bastante amigo de él. Y entonces le digo, cuando se murió, le digo, dame una señal. Schomer y yo habíamos tenido una experiencia años atrás en Machu Picchu. Estábamos por allí en un viaje con los reyes y apareció un señor que nos habló, nadie sabe de dónde salió aquel tipo, y nos habló y nos largó una lección sobre la vida. La vida, repitió constantemente, es una aventura. Bueno, se muere Sommer, le pido la señal y a los 2 días llega un paquete así, de Estados Unidos. Abro el paquete de un otro amigo que vive allí en Estados Unidos y era un salacot, el sombrero de los aventureros, de los exploradores. Yo estoy convencido de que cada ser humano, o casi todos los seres humanos, viven aquí para vivir lo que no puedes vivir
de dónde vienes y a dónde vas a ir. ¿Por qué? Allí no hay tiempo. Y aquí casi todos vamos con el reloj pendientes del tiempo. No sabemos allí hay no tiempo. Y aquí vienes a saber qué es el tiempo y qué es la enfermedad. Allí no la hay. Allí no hay hospitales, ni farmacias, ni médicos. Son médicos de otro tipo. Aquí sí. Aquí vives la alegría, el odio, la angustia, la separación, la muerte. Es una aventura que dura X, de acuerdo a la gran computadora. Todo eso ocurre de acuerdo a la gran computadora. Muchas gracias. Buenas tardes. 52 años deben de haber dado para muchas noches sin dormir. ¿Cuál es el misterio que le ha quitado el sueño más? ¿Que me ha quitado el sueño? Las mujeres. Bueno, vamos a ver, mire. Yo he pasado muchas noches al aire libre, en el monte, en el desierto, a ver si los veía. Y los he visto en alguna ocasión, ¿eh? No me quita nada ya el sueño. O sea, a estas alturas soy consciente de lo mucho que no sé. No tengo ni idea de casi nada. Y llevo 52 años investigando, todos los días. Entonces, bueno, me he resignado, sé que estoy viviendo una experiencia, una aventura. Cuando termine, pues se acaba mi contrato y adiós, y volveré a casa. Esto no es mi casa, ni la de ustedes. Esto es otra cosa, es una historia. Bueno, pues alguien ahí arriba me dijo una vez, me dijo, oye, ¿tú sabes lo que es el tiempo? Digo, sí, bueno, sé lo que es el tiempo, pero baja. Y nosotros lo que estamos haciendo aquí no es otra cosa que vivir experiencias, una cadena de experiencias, buenas, malas y regulares. Para mí esa es el verdadero sentido de la vida, ¿no? No lo que te cuenta la religión. No hay que ser ni bueno ni malo. Hay que ser honrado y bueno por sentido común. No porque vayas al cielo o al infierno. Si todo el mundo está salvado desde el principio. Lo que pasa es que el infierno dominaba la voluntad de la gente, sobre todo antes. ¿Que si tengo contrato? Creo que sí. Bueno, pues muchísimas gracias y no sé si ha quedado alguna pregunta más en el aire. ¿Perdón? A mí me vas a preguntar. Pregunta que si son eternos. ¿Somos eternos? Sí. Todos. Todos. Es decir, mire, una de las cosas que tengo absoluta seguridad es que el ser humano, el alma del ser humano es inmortal. Yo creo que hay bastante confusión y si me lo permiten les voy a dar una opinión personal. El ser humano cuando nace no tiene alma. Esto va contra la religión. Pero Dios es mucho más inteligente que la religión. El ser humano cuando nace tiene mente. La mente es una criatura que nos llevaría muy lejos este asunto, pero es una criatura que cuando usted muere, muere con usted, la mente. Cuando usted toma su primera decisión moral a los 5 o 6 años, 4, 5, 6 años, el Padre Azul
el Padre Azul, el número 1, nadie sabe cómo ni de qué manera, se entera. Y una fracción, una chispa de ese Padre Azul viaja desde el paraíso a su mente y se instala en su mente para siempre. Y es el que le susurra, no es la voz de la conciencia. Fíjense ustedes qué importante es que somos templo del número 1 para siempre. Y cuando él llega, cuando llega la chispa, la nichut, que decía Jesús de Nazaret, pues no son palabras mías, son de él. Cuando llega la chispa a la mente, viene con un regalo, el alma. El alma es el yo superior, el espíritu, no sé, llámenle como quieran. Y el alma se instala en su mente, pero el alma es un cáliz. El alma está para ser llenada con las experiencias, las buenas y las regulares. Y eso es lo que usted se va a llevar, las memorias, los recuerdos, el enriquecimiento de su yo, de su alma, que es inmortal. El alma procede del número 1, es una criatura, igual que la mente, y cuando usted pase al otro lado, usted recibirá una mente nueva, mejor que esta. A mí lo que me fascina es, hay un tercer gran Dios que se llama el Espíritu Infinito, que no es el Espíritu Santo, el Espíritu Infinito, que es, entre otras cosas, el creador de las mentes. El creador de la mente. Y cuando usted pase al otro lado, cuando vuelva a casa, usted despertará con un cuerpo físico, el que usted elija en su mejor momento, y una mente nueva. Sí se acordará usted de lo que merezca la pena. Mire, los malos recuerdos, los malos momentos, los momentos que no sean azules, no se los va a llevar usted. Entre otras cosas, por lógica. ¿Qué pinta usted en el otro lado, en su casa, recordando a fulanita o a fulanito que le hizo una jugarreta? O lo que sea. No. En el otro lado hay tantas cosas por hacer que eso no tiene sentido. Es decir, los malos momentos se quedan aquí, con su cuerpo y con su mente, y se pudren o se queman. No tiene sentido que el número 1 le haga a usted feliz de verdad a través de después de la muerte. Ahora usted puede ser moderadamente feliz, pero no feliz. Después de la muerte usted va a ser plenamente feliz, algo que no puede ni imaginar, porque su mente tiene 1400 centímetros cúbicos y no llega. A ver, yo soy muy irreverente y yo pongo siempre un ejemplo. ¿Sus orgasmos cuánto duran? ¿1 minuto? 2 minutos. ¿Eso es la felicidad? Sí, eso es felicidad, pero dura 1 minuto. Cuando usted muera y despierte en su casa, la felicidad será permanente. ¿Por qué? Porque su nueva mente y su estructura corpórea lo van a permitir. Ahora es imposible. Yo recuerdo un profesor de ciencias naturales. Yo estaba en el cole, los hermanos maristas, yo podía tener 12 años, más o menos. Y alguien, uno de los alumnos, le preguntó al profesor, oiga, ¿qué es la felicidad? Y el tipo no contestó. Al día siguiente, o a los 2 días, volvió con una campana de cristal
y un pajarito en una jaula. Metió el pajarito en la jaula, en la campana de cristal, y le empezó a inyectar oxígeno. Y toda la clase mirando al pajarito que revoloteaba dentro de la campana de cristal. Y cuando llevaba un rato, no mucho, dijo: tengo que parar la inyección de oxígeno, porque el pajarito va a morir. Estaba tan feliz el pajarito que si hubiera seguido inyectándole oxígeno, lo hubiera matado. Eso es lo que pasa con nosotros. Usted puede tener momentos azules, usted puede tener momentos felices, pasarlo muy bien con su amigo, con su mujer, pero son momentos. Usted no puede tener la felicidad permanente porque no lo resistiría. Así que, por favor, vivan. Vivan. Muchas gracias.